La oposición, y sobre todo la Unión Cívica Radical, todavía no ha terminado de digerir el pésimo resultado obtenido en la elección pasada, Claro, en la general, donde han quedado terceros o cuartos, si se tiene en cuenta que la segunda fuerza fue una vez más el voto en blanco, con un porcentaje muy interesante, digamos, lo cual pone todo un manto de dudas sobre sobre el grado de legitimidad que tienen los actores. Esto es lo que está en el trasfondo de esta discusión por la reforma constitucional que vuelve a reinstalar el gobierno. La intención del gobierno, el objetivo, es sacar la aprobación de la necesidad de reforma de la Constitución antes de que concluya este periodo. O sea, antes de que asuman los legisladores electos. La nueva Cámara, digamos. Electos hace 3 semanas. Claro. La nueva Cámara de Diputados y el nuevo Senado. Bueno, esta es la intención del gobierno y hay actores de la oposición que han entrado en la negociación. Obviamente, yo no voy a hacer alusión a si hay un toma de vaca o no, yo eso no lo sé. Pero el contexto general es que se hizo una reunión en la casa del presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Marchioli, y Fray Mamerto Esquiu, de la que participó Marchioli, obviamente, como anfitrión, que es presidente del radicalismo, Luis Fadil, que es el vicepresidente del radicalismo, o sea, las dos autoridades máximas del Partido Radical, y participó Luis Lobo Vergara, que es presidente del bloque en la Cámara de Diputados, y Juana Fernández, que es vicepresidente del bloque. Y otros actores, la diputada Alicia Paz, Alejandro Paz negó haber participado de esa reunión. Y en representación del gobierno estuvieron el vicegobernador Rubén Dusso, el ministro de Gobierno Juan Cruz Miranda, el asesor general de Gobierno Nicolás Rosales Matienzo, la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Guerrero y el diputado Gustavo Aguirre. Y en esa reunión se habría tratado algunos puntos, lo blanquea hoy Marchioli. Esto viene circulando desde ayer al mediodía. Hoy, el presidente de la UCR, Marchioli, blanquea ante la sociedad esta reunión. Lo que dice Marchioli es que esto se informó al bloque, una vez consumados los hechos. Vamos a ver cómo evoluciona. Cuando gana la reelección, Jalil, con números rotundos, hace un movimiento muy interesante. Esa misma noche, con Gustavo Sadi al lado, dice, este va a ser mi último mandato como gobernador. Y horas después, anuncia que se iba a presentar, que iba a reactivar el tema de la reforma constitucional, pero lo más importante, anuncia el envío de un proyecto a la legislatura para limitar las reelecciones a solo una consecutiva, o sea, 2 periodos consecutivos nada más, por vía de ley. Lo que dice Jalil, la Constitución dice que el gobernador y el vicegobernador podrán ser reelectos, pero no dice cuántas veces. Por lo tanto, el constituyente, la Asamblea de 1988, dejó abierta la posibilidad a que eso se regulara. Es interesante porque es el punto, digamos, que más se le cuestiona a la reforma del 88, haber habilitado la reelección indefinida. Y resulta que nos enteramos acá que no está habilitada la reelección indefinida, que era muy sencillo resolverla por vía de reglamentación. Que yo sepa, nadie ha cuestionado este procedimiento, o sea, la reglamentación del artículo. Sobre eso se montan las tratativas de la reforma constitucional. ¿Qué significa esto que ha hecho Jalil? Jalil ha sacado de la agenda de la interna oficialista el tema que detonó todas las tensiones con Gustavo Sadi preelectorales, que era la posibilidad de que él intente un tercer mandato. Lo que Jalil está diciendo, yo en 2027 no voy a ir de nuevo. Lo está diciendo ahora, 4 años antes. Por lo tanto, le saca un elemento de tensión, estabiliza el arco oficialista.
se supone que sería Saadi el sucesor. O veremos. Estamos hablando con 4 años de anticipación, pero por lo menos Jalil lo que ha hecho es decir, yo no voy a hacer. Y despeja el panorama. Se discutirán otras cosas, entre ellas la propia sucesión de Saadi, que de todas maneras se tiene que discutir, porque Saadi no puede ir un tercer mandato. No, por carta orgánica no puede. De modo tal que acabemos la desaparición de un punto conflictivo dentro del oficialismo. De un punto de conflicto dentro del oficialismo. Que va bajo, sin ese conflicto se desarrollaría los 4 años de gestión que le quedan, que sería la última gestión como gobernador de Cali. Hay que tener en cuenta un dato, en 2027 se elige senador nacional también. Digo, a 4 años de que se tengan que producir estas sucesiones, con una elección donde se revalida por el 54-55% de los votos, a 30 puntos de los libertarios, no de Juntos por el Cambio, Jalil hace este movimiento. Que Lucía Corpachi hizo recién cuando se estaban venciendo los plazos, dijo Lucía Corpachi, yo no voy a ir a un segundo mandato, voy a ir, y abdicó, por decirlo así, en favor de Jalil. Plan oficialista, se estabiliza, por el momento es escena. Aparecerán luego otros motivo de fricción, pero por el momento el oficialismo, a caballo de los excelentes resultados que obtuvo, se estabiliza. ¿Qué pasa en la oposición? Primero, hay una nueva oposición. Acá los que han salido segundos son los libertarios, no Juntos por el Cambio. O sea, hay 5 diputados de la Libertad Avanza que van a ingresar el 10 de diciembre. Y la conducción del radicalismo y quienes han protagonizado la elección, en esto obviamente están incluidos 2 personas que no aparecen en esta escena por el momento, que son el candidato a gobernador Flavio Fama y el candidato a intendente de la capital Francisco Monti, senador nacional y diputado nacional respectivamente. Ese conjunto de dirigentes ha quedado muy afectado por el resultado. Más allá de los cargos, digamos, son los responsables de la peor derrota que ha experimentado el radicalismo, no solo en el periodo democrático, sino antes, desde antes. Salió tercero, por ejemplo, en 73, debajo del Movimiento Popular Catamarqueño, donde jugaba Guido Jalil. Donde jugaba Guido Jalil. Ganó el peronismo, con Hugo Mott y Raúl Blas en la Intendencia de la Capital, y jugaba el Movimiento Popular Catamarqueño, y ahí estaba jugando Guido Jalil, tenía una candidatura, no me acuerdo en este momento cuál. Y ahí salió tercero el radicalismo. Bueno, este resultado es peor que aquel. Y los responsables de estos resultados es esta conducción, que se ha reunido con representantes del gobierno para acordar nada menos que la reforma. ¿Cuál es el problema acá? Hay un problema de legitimidad. Hay un paso previo que tiene que darse el radicalismo y la oposición antes de avanzar en tratativa, ¿no? Está bien, es cierto, Marchiori es el presidente del partido, Fadel el vicepresidente, Luis Lobo Vergara es el presidente del bloque, Juana Fernández la vice, bueno, está bien, pero eso son sellos que se tienen que revalidar en una discusión previa para ver con qué autoridad política van a conversar con el gobierno. Miren ellos, bueno, hubo una interna, nos eligieron a nosotros somos la autoridad. Bueno, pero pasó cosas de esa interna. Bueno, sí. Primero, hubo una interna donde participaron 10.000 afiliados radicales, donde surgió Marchiori. Luego Marchiori pierde la PASO por la Intendencia de la Capital con el sector al que había derrotado en esa interna, que es el de Fama y Monti. Sí. Luis Lobo Vergara no logra entrar como diputado nacional, era el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio. O sea, estos resultados, bueno, algún efecto tienen y alguna
proceso digestivo tiene que hacer el radicalismo antes de avanzar en tratativa por algo de la envergadura que es la reforma constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque se corre riesgo, acá lo que hay que ver es los precedentes. ¿Qué pasó en la reforma del 88? La polémica reforma del 88. Hubo una fractura de la Unión Cívica Radical, que en aquel momento era la principal oposición. Y esa fractura fue, digamos, 8 diputados, justamente, acordaron, entre ellos el presidente del Partido Radical, que era Gabino Herrera, acordaron con el gobierno, que en aquel momento estaba en manos de don Vicente Sadi, la reforma constitucional. Y quedó parte del radicalismo afuera. ¿Y qué pasó con esa parte que quedó afuera? ¿Quién asumió el liderazgo de esa parte que quedó afuera? Óscar Castillo. Que promovió una convención del radicalismo que los echó a todos, a los 8, y no solo lo echó a los 8, sino que lo echó del partido, nada menos que a Ramón Edgardo Acuña, que era asesor de Raúl Alfonsín, y uno de los fundadores, o sea, un recontra prócer del radicalismo en ese momento, había sido fundador del movimiento de renovación y cambio, desde el que Alfonsín había empezado a construir su presidencia, su acceso a la presidencia. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Se conformó en ese proceso de reforma un peronismo o un sadismo aliado a un sector del radicalismo. Así se conforma el sadismo. Gabino Herrera fue después diputado en lista del Partido Justicialista. Sí, encabezaba la lista de diputados. Y quedó vacante, esto es lo que vio Castillo, un sector que era el antisadismo y que tuvo su posibilidad de acceso al poder solamente 2 años después, en el año 1991, caso María Soledad Morales e intervención federal decretada por Carlos Menem mediante. Lo que está pendiente en Catamarca es, afianzado ya el oficialismo, no solo afianzado, sino liberado de algunos puntos de fricción por la decisión de Jalil de apartarse de un tercer mandato, 4 años antes. Lo que falta ver es quién va a ser la oposición, o cómo va a actuar la oposición. No lo sabemos. No sabemos cómo va a funcionar ese bloque de 5 libertarios que hay ahí. No sabemos cómo se va a traducir dentro de las autoridades de bloque o las relaciones de fuerza de la Unión Cívica Radical estos resultados de este fracaso, este hecatombe que ha sufrido la oposición. Eso no lo sabemos. Entonces se da, Daniel, Paola, un fenómeno paradójico de la elección. El oficialismo, el Frente Unión por la Patria, se ha revalidado con escasísimos precedentes en Catamarca. Yo diría casi sin precedentes. Claro. Un poder inmenso. Ahora, ese resultado ha devaluado a la oposición de forma tal que no tiene interlocutores con la legitimidad suficiente como para construir una reforma constitucional. O sea, está desequilibrado el sistema. Obviamente por responsabilidad de la oposición, por defección de la oposición. Bueno, algo de eso hablaba ayer en la Cámara Ramón Figueroa Castellano. Le decía a los radicales, bueno, arreglen en la interna de ustedes para ver con quién vamos a conversar. Tiene razón Figueroa Castellano, pero tiene razón Figueroa Castellano, como tienen razón, o tendrían razón, quienes objetan estas reuniones. Porque en realidad la pregunta es, ¿cuál es la autoridad política que tienen, independientemente de los cargos que tengan, quienes se han ido a sentar con el vicegobernador Duso, con Miranda, con Nicolás Rosales, con la presidenta de la Cámara Cecilia Guerrero y con Gustavo Aguirre? ¿De qué autoridad, con qué, exactamente, con qué mandato van?
Y por eso empiezan a circular toda esta sospecha, y por eso son verosímiles las sospechas. A mí no me consta que allí se haya negociado cargo y esas cosas. Mientras no me conste, quiero creer o creo que quienes se han sentado ahí, bueno, sinceramente pretenden avanzar con la reforma. Ahora, hay que ver qué autoridad política tienen. Y la crisis que se ha detonado dentro del radicalismo demuestra que no la tienen. Porque han salido a objetarlo. Y el riesgo que se corre es que se conforme una reforma constitucional, o se alumna una reforma constitucional, ya minada en su consenso, como fue la del 88. Y que el gobierno que ganó y que ahora está en la gloria, entrene la ansiedad de avanzar con eso, y bueno, termine configurándose un espacio como el que se configuró allá, que hasta el momento no se ha podido configurar. Bueno, lo demuestra la elección, claro, el resultado electoral. Entonces vamos a ver cómo avanza esto y cómo se desarrollan las discusiones en el radicalismo. Hasta el momento los que han salido a hablar sobre esto son el diputado Chichi Sosa, el diputado Tiago Puente, Paola Bazán, que es autoridad del partido, sí, donde pide que el presidente dé la cara. Dé la cara y le explique a los afiliados. Digamos. Exactamente. Bueno, Marchiori hoy hizo un posteo en Facebook donde explica qué se trató allí, que se han tratado temas muy interesantes, que se está consensuando. En el gobierno dicen que están en un 90% de acuerdo, que está muy cerca la reforma. Bueno, todas estas negociaciones se dan en un contexto. Cierro con esto. El modelo de negociaciones por una reforma constitucional es el Pacto de Olivo. ¿Y quiénes sellaron el Pacto de Olivo? Bueno, lo selló quien era presidente en ese momento, Carlos Menem, y el expresidente Raúl Alfonsín, que era la figura más importante que tenía el radicalismo, una figura prácticamente sin objetores, de peso, que el pacto se destapa una semana antes, por eso se enojó mucho Alfonsín, una semana antes de que Alfonsín asumiera la presidencia del Comité Nacional del Radicalismo, que era el sello que le iba a formalizar su autoridad política para hablar en nombre del radicalismo, pero mientras tanto él venía hablando en nombre del radicalismo. Bueno, ese modelo le dio una legitimidad, el peso de los dos polos de la negociación, le dio una legitimidad a la reforma de la Constitución Nacional del 94, que sería deseable que cualquier reforma tenga. Y en este momento me parece que el contexto general no es el adecuado para lograr ese consenso. Si lo es, por ejemplo, para avanzar en la limitación de las reelecciones vía ley, reglamentación que se podría extender a otros artículos de la Constitución. Lo que quedó pendiente, lo que deja pendiente la elección ratificada del oficialismo, repito, es cómo se va a configurar la oposición. ¿Quiénes van a ser los actores? Hay con los que vale la pena sentarse a conversar, porque si el gobernador Jalil, o el ministro de gobierno, o el asesor general de gobierno, la presidenta de la Cámara, el vicegobernador Duso, bien se sientan conmigo a conversar de reforma de la Constitución, yo le digo que sí, pero después resulta que yo no puedo arrastrar, ni puedo convencer o persuadir a quienes supuestamente me siguen para que la respalden. ¿Es deseable la reforma de la Constitución? Por supuesto que sí. ¿Están todos de acuerdo con la reforma de la Constitución? Todos dicen que sí. Ahora, las negociaciones se desarrollan en un determinado contexto. Y en este momento hay un problema de legitimidad de la oposición. El Partido Radical acaba de salir tercero en la elección. Tercero.
y son los actores de ese partido radical y de un bloque que va a sufrir una abrupta reducción a partir del 10 de diciembre, los que están acaudillando o los que están encabezando las negociaciones con el gobierno. Ese es el problema, no es un problema moral, no es un problema ético, es un problema político, es un problema de la autoridad que tienen realmente los responsables de esta grave derrota del radicalismo para hablar en nombre del conjunto, que es lo que se está discutiendo en este momento en la fila opositora. Un debate incipiente.